y de Pérez Llorca, en la que intentamos siempre abordar temas que sean de actualidad. Yo creo que hoy hemos acertado sin duda alguna. Este es un tema de actualidad rabiosa y al mismo tiempo de extraordinaria importancia y de enjundia, ¿no? Porque no hay más que leer los periódicos para darnos cuenta de que esa convicción en la que vivíamos, de que íbamos a tener siempre energía accesible, cada día más eficiente y a un precio razonable, pues de la noche a la mañana nos hemos sobresaltado con una crisis coyuntural, espero que de verdad sea coyuntural, nos lo aclararán, que nos hace temer o ver que puede haber problemas de suministro, que puede haber problemas de mix energético, que hay que reconsiderar algunos de los objetivos de transición ecológica, y esto ha generado pues una enorme preocupación en toda Europa, en todo el mundo, y muy particularmente en España. Ha provocado también pues modificaciones legislativas, reacciones del poder público, muchas y no siempre coincidentes, y una enorme preocupación. Y desde la cátedra lo que queremos hoy pues es aportar serenidad y profundidad a ese debate, y para eso contamos con un panel de extraordinarios ponentes, ¿no? Y contamos en primer lugar, de izquierda a derecha, contamos con Fernando Fernández Méndez de Andes, una persona de indiscutible trayectoria académica, profesor en este momento del IE, antiguo también con una trayectoria no solo académica considerada, sino una trayectoria empresarial. Él fue Chief Economist del Banco de Santander, ha estado en el Consejo de Administración de Bankia, en el Consejo de Administración de Red Eléctrica y en otros muchísimos otros cometidos. También contamos con Jesús Cudero. Jesús Cudero es de las personas que las biografías son breves, lleva 30 y tantos años, 35 años de magistrado, de ejercicio de la función jurisdiccional en puestos de extraordinaria relevancia, ha sido magistrado especialista de lo contencioso administrativo en la Audiencia Nacional y desde el año 2014 magistrado del Tribunal Supremo, por lo tanto conoce mejor que nadie los impactos en el mundo jurídico de las regulaciones y cómo estos se controlan y se deciden desde el Tribunal Supremo. Tenemos la suerte de contar con él desde hace unos meses en Pérez Llorca, lo cual es un privilegio del que estamos muy contentos y seguro que nos aporta mucha sabiduría. También contamos con Ignacio García Magarzo, que es el director general de ASEDAS, de la Asociación de Superficies, Distribución y Supermercados. Si alguien tiene el termómetro y el pulso de lo que pasa en la economía es Ignacio. O sea, Ignacio es el termómetro más rápido, más inmediato para saber cómo está la economía de verdad, y seguro que nos puede aportar un montón de conocimientos y experiencias en esa materia. Y contamos por último con Ana Cremades, socia de sectores regulados, socia de energía en Pérez Llorca, otro de los privilegios que tenemos los que trabajamos en esta casa. Ella fue abogada del Estado Jefe en la Secretaría de Estado de Energía y por lo tanto conoce también de muy primera mano el sector energético. Con anterioridad estuvo años en la abogacía del Estado en la Audiencia Nacional y por lo tanto participó en todos los litigios en sectores regulados y entre ellos el energético que ahí hubo. Por lo tanto, contamos con 4 ponentes y con un tema de muchísima actualidad. Mi único cometido es que nos ajustemos al tiempo y que no pasemos la duración establecida, ¿no? Como seguro que el tema va a suscitar muchas preguntas, a las personas que asisten desde la sala les pediría que se les han tenido que distribuir unas tarjetas para hacer las preguntas. Conforme se les vayan ocurriendo, por favor, se las pasen a las azafatas que nos las irán haciendo llegar. Las personas, que son muchas, que en este momento están asistiendo a la conferencia en streaming, por favor también que nos vayan formulando sus preguntas según se les vayan suscitando las dudas y que las trasladaremos a los ponentes. Y ya por empezar, habíamos pensado en estructurar la sesión en efectos macro, efectos micro, efectos en seguridad jurídica y efectos en transición ecológica. Y empezamos con el primero de los puntos, ¿no? Que yo le voy a pedir a Fernando que nos ilustre sobre lo que crea que puedan ser las consecuencias macroeconómicas, si de verdad va a haber problemas de suministro, si de verdad va a haber problemas de inflación, si esto va a generar una crisis, si esto va a tener efectos para España, si es bueno o no es bueno cambiar el sistema de precios europeo y cualquier otra pregunta que se te ocurra que podamos contestar. Cuando quieras, Fernando. Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a Pérez Llorca y a la cátedra del IE. Es un placer estar aquí una vez más. Yo siempre que vengo a esta cátedra empiezo con el mismo disclaimer. Yo no soy abogado, no sé nada de derecho, ya lo digo de antemano, pero he tenido que lidiar muchas veces, ¿no? en mi vida económica con abogados, y les aseguro que para un economista no es fácil.
Y lo digo por las cosas que a continuación voy a decir, ¿no? Voy a empezar con un comentario que ha hecho Eduardo, que me ha gustado sobre si esto de la subida de los precios de la energía es coyuntural, ¿no? El debate este de lo coyuntural y transitorio es el gran debate hoy en el mundo económico, ¿no? Si la inflación es transitoria o no, ¿no? Y por lo tanto, si los tipos de interés que estamos viendo son transitorios o no, ¿no? De esto es de lo que estamos hablando y de esto vamos a hablar un poquito a lo largo del día, ¿no? Yo no sé si es coyuntural o transitorio, lo que sí sé es que está siendo largamente coyuntural, o sea, está durando mucho más transitoriamente de lo que esperábamos, ¿no? Cuando empezamos a hablar de el repunte de los precios de la energía, de la luz en España, hablábamos de que esto iba a durar nada, un mes, 2 meses, se recordará, la discusión no iba a tener ningún impacto macro ni en el consumo de los individuos. Hoy ya reconocemos todos que tiene un impacto claro en el consumo privado, los datos del PIB del tercer trimestre de la economía española lo demuestran y estamos hablando de cuánto más va a tener, ¿no? Quizá para ver cuánto de coyuntural hay, habría que ver un poco por qué sube, ¿no? Y me van a permitir una herejía, ¿no? Si descomponemos la tarifa eléctrica a grosso modo, la podemos descomponer en 3 partes, ¿no? Una tercera parte del precio de la luz aproximadamente son los costes de generación, los costes de producir luz, que en última instancia tiene que ver con el precio del gas, porque en el sistema marginalista en el que estamos, en el que afortunadamente, subrayo afortunadamente porque sé que está muy en discusión hoy, en el que afortunadamente estamos, es la última energía generada, el último kilovatio general que marca el precio del pool, ¿no? Y esto es aproximadamente la tercera parte del coste. Otra tercera parte del coste son políticas públicas que poco o nada tienen que ver con el precio de la luz o con la energía, pero que, dado que la luz es un bien tradicionalmente de demanda rígida y que soporta incrementos de precios, todo gobierno ha considerado razonable, entre comillas lo de razonable, el cargar una serie de políticas públicas a los precios de la energía. Pasa lo mismo con la gasolina, que una parte importante, como saben, del precio de la gasolina no tiene nada que ver con los costes del mercado del petróleo. Esto es aproximadamente una tercera parte de esas políticas. Y esto es de lo que normalmente se habla cuando se puede limpiar la tarifa y, por lo tanto, evitar la subida del precio, ¿no? El precio del gas afecta, por lo tanto, una tercera parte en números redondos de la tarifa. Si el precio del gas se multiplica por 5, pues entonces se va a multiplicar por 1,5, por una tercera parte de 5, el precio del consumidor. Y hay otra tercera parte que son impuestos y otros varios. Y en otros varios están, entre otras cosas, los derechos de carbono, los derechos de emisión. O dicho de otra parte, lo que yo llamo, para simplificar y deliberadamente sesgado, pero para entendernos, el coste de la transición energética, el coste directo de la transición energética, de los derechos de carbono, ¿no? Insisto en esto porque cuando entendemos lo que está pasando en la luz, pues una tercera parte del precio, de la subida del precio, o lo que tenga que ver con el precio del gas, dependerá de un equilibrio a corto o largo plazo en el mercado del gas, de que haya más oferta. Es difícil pensar que va a haber mucha más oferta de gas cuando estamos diciendo, por otro lado, que queremos a medio y largo plazo, a 20-30 años, prescindir del gas y sustituirlo por otras fuentes de emisión. Por lo tanto, es poco previsible que haya muchos inversores interesados en invertir en un bien que a 20 o 30 años va a dejar de tener demanda, ¿no? Y esto lo pongo porque creo, por lo tanto, que va a ser menos transitorio de lo que estamos considerando, ¿no? Y otra parte importante de la subida del precio de la luz tiene que ver con esa tercera parte que tiene que ver con la transición energética, que son los derechos de emisión, que para que nos entendamos están a $50 la tonelada de carbón. Estaban a 20 hace nada, pero en estadísticas del Fondo Monetario Internacional, si queremos cumplir los objetivos del 2050 de descarbonización, tienen que ponerse por encima de 320. Es decir, el precio actual tiene que multiplicarse por 5. Es decir, que yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que vamos a tener precios de la energía sistemáticamente más altos de los que teníamos antes de este repunte. Probablemente no al nivel actual, seguro que no al nivel actual, pero precios de la energía que van a ser más altos de los que antes de empezar esta política de transición. Lo digo porque cuando entonces hablamos de los efectos macroeconómicos que me preguntaba Eduardo de la crisis energética, el primero y obvio es que tenemos una presión inflacionista de mayor o menor nivel. Y podemos medir cuánto y discutiremos y veremos cuánto es, pero que obviamente esto va a tener y ya está teniendo un impacto en los precios. Pensemos que la inflación en España está en 5,5, lo cual era una cifra que les aseguro que hace 3 meses nadie esperaba que se pudiera lograr, ni siquiera puntualmente en un mes. Las estimaciones que teníamos, bueno, que están publicadas, el consenso que publica Funcas habitualmente nos subían del 4, el pico esperábamos haberlo tenido en el 4 hasta hace 6 meses, y por lo tanto por lo menos 1,5 punto de inflación se le puede atribuir directamente a corto plazo a este repunte del precio de la energía, ¿no? De hecho, es el componente más importante que lo explica. Es decir, que hay claramente un efecto inflacionista. Pero yo, más que el efecto inflacionista a corto plazo, subrayaría el que tiene a medio y largo plazo la transición energética.
Si algo bueno tiene la crisis de la energía, me van a permitir este pequeño exageración, es que ha hecho visualizar rápidamente el coste de la transición energética. Nos ha hecho caernos del guindo, si me permiten, y darnos cuenta de que nada es gratis. El famoso blog que los economistas miramos junto con el Hay Derecho. Un poco los blogs últimamente más conocidos, ¿no? Más habituales. Pues nada es gratis. Y la transición energética tiene un coste claro en energía. Y lo que hay que ver es cómo distribuimos ese coste. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el debate que luego vamos a tener. Pero que tenemos un impacto en el inflación está claro. Que tenemos un impacto en crecimiento a corto plazo también es evidente, ¿no? Pensar que, ya no por hablar de las cifras que contiene el presupuesto los presupuestos generales del Estado, que están muy fuera de la realidad, muy fuera del consenso económico, no solo español, sino internacional, referido a la economía española, pero si hace 3 meses estábamos hablando de un crecimiento del orden del 6% este año, hoy estamos hablando entre 4,5 y 5, este es el consenso publicado, y si el año que viene hablábamos de un crecimiento de 6,5-7, hoy estamos hablando de un crecimiento de 5,5-6 en el mejor de los casos. Y por lo tanto yo diría que a grosso modo estamos viendo un impacto en el crecimiento macroeconómico al orden de un punto, que tiene que ver con la crisis de la energía y también con otra cosa que también les he apuntado al principio, que son la ruptura en las cadenas de suministro. Que eso también en parte tiene que ver con el precio de la energía, tiene que ver con los efectos micro, de los que luego vamos a hablar, de cómo está cambiando los precios relativos de los bienes y por lo tanto el transporte, fundamentalmente, y tiene también que ver con un efecto más duradero de lo que pensábamos del COVID. Leía este largo fin de semana un artículo que me llamaba la atención diciendo, claro, hemos pensado hasta ahora que esto del COVID y el confinamiento era desenchufar la nevera y luego volvíamos a enchufar, vamos a salir a la calle y la nevera funciona. Y ahora estamos dándonos cuenta que la nevera está podrida, claro, que lo que habíamos tenido en la nevera 3 meses sin funcionar la electricidad, pues se ha podrido. Y esto está en parte, dicho de otra forma, volver a hacer funcionar la nevera va a ser más largo y va a tardar más tiempo. Y esto tiene mucho que ver con las cadenas de suministro, a recuperar contratos de medio plazo y esto va a afectar al crecimiento de la inflación. Bueno, decía también que tenemos un repunte de rentabilidades a corto, que estamos viendo estos días como consecuencia de la inflación. Claro, un impacto en la subida en los tipos de interés a corto plazo, bueno, pues todavía no es preocupante, genera unos sustos en los mercados, obviamente, genera algunas dudas sobre la financiación de aquellas empresas que tengan que ir al mercado hoy a corto, pero no tiene un gran impacto en la inversión y por tanto el crecimiento a medio plazo, sino afecta a la curva largo, los tipos de largo plazo, ¿no? Y es donde está el debate actual. Pero que las rentabilidades a corto están subiendo, yo creo que es claro. Hoy el bono alemán por fin está, digo por fin, porque yo soy de los que piensa que los tipos de interés negativos es como el pensamiento navarro, como una contradicción en los términos, con perdón si hay algún navarro aquí en la sala, los asturianos somos un poco brutos, ya lo digo con perdón, pero esto de los tipos de interés es un poquito contra natura, que entenderán ustedes que el tipo de interés negativo es un poquito contra natura, ¿no? Y entonces, pero por fin, y por eso insisto lo de por fin, el tipo de interés alemán se está acercando al cero, ¿no? A 10 años, ¿no? Que no está mal, pero pensar que estamos financiando al gobierno español a 10 años a -3 o -4 o -5, ¿no? Que tiene valor, dada la trayectoria. Eso está cambiando, ¿no? El tipo americano está por encima de 1,6, 1,7, pero esto obviamente significa un impacto en el crecimiento. Bueno, para no enrollarme mucho más, que el problema de dejarme hablar el primero es que como buen profesor me enrollo mucho, voy a ser breve en los impactos a medio y largo plazo. Y hay 3 que me preocupan fundamentalmente. El primero, obviamente, como consecuencia no solo de la subida del precio de la energía, sino de lo que yo llamaría la reacción histérica del gobierno en cuanto a que cambiar la legislación cada 15 días y cambiarla además de forma, insisto, yo no soy abogado, poco edificante, o sea, esto de que se emitan notas aclaratorias de algo que se aclara pero no sabe muy bien de quién se lo aclara, a mí no me tranquiliza mucho, a lo mejor es correcto, eso me lo diréis vosotros, pero desde luego desde el punto de vista del inversor institucional genera una cierta sensación de república bananera, una cierta sensación de incertidumbre jurídica importante y eso obviamente tiene un impacto significativo sobre la inversión a medio y largo plazo. Significa un deterioro de la calidad institucional de las políticas públicas españolas en general y esto te explica en parte que estemos hablando ahora del sorpaso italiano, ¿no? Y recordar que cuando a mí me tocaba en épocas que Carlos ha citado vender España por los mercados financieros y vender alguna compañía española que era vender España, una de las cosas que siempre subrayábamos era la calidad institucional española, ¿no? La gran ventaja de España con Italia es que las políticas públicas aquí son previsibles, no están sujetas a cambios de gobierno cada 3 meses, la legislación en general respeta
los derechos adquiridos y cuando no, pues se indemniza, en fin, las cosas razonables que uno espera. Esta gran ventaja institucional estamos a punto de perderla. Yo creo que este es uno de los riesgos claros a medio y largo plazo. Y esto es particularmente importante en un país que necesita 50.000 millones de financiación extranjera todos los años, bueno, extranjera o local, para cerrar el déficit público. Recordamos que este es un país que tiene un déficit público estructural, no el actual, que es el 10, sino el déficit estructural más allá del ciclo, este que nos gusta medir a los economistas, y que intentamos cerrar la brecha de cero, del orden de 5 puntos del PIB, que son entre 50 a 60.000 millones de euros. Esta es la financiación que necesita el Tesoro español, por no hablar de la que necesita la economía española, que es muy superior, ¿no? Y eso, por lo tanto, lo que hace, y esta es la tercera parte del efecto a medio y largo plazo, y la última, genera una importante vulnerabilidad a la economía española. No solo lesiona la capacidad de inversión, sino que pone a la economía española a disposición de eso que llamaba Keynes los animal spirits, de los perjuicios o de las veleidades o de las ocurrencias de los mercados financieros, ¿no? Y esto es, para mí, la consecuencia más grave de esta pérdida de calidad institucional y de este deterioro grave de la seguridad jurídica, más allá del coste a corto plazo de inflación y crecimiento. Gracias. No me he pasado mucho tiempo. No, fenomenal. No sé si alguno de los ponentes quiere hacer algún comentario sobre este punto. Yo sí te voy a preguntar una cosa, como hay 2 minutos más. Sé que no te gusta hablar de soberanía energética, pero como me has dicho lo del pensamiento navarro, me voy a vengar. Lo esperaba. ¿Crees que se suscita o no un problema de podemos seguir dependiendo de fuentes extranjeras, como es el caso del gas u otros productos, o necesitamos desarrollar una cierta soberanía o una capacidad de influencia en fuentes de energía que nos pertenezcan y en las que podamos verdaderamente influir? A mí, efectivamente, no me gusta hablar de soberanía, es más, me gusta de interdependencia económica, independencia, y yo creo que además la historia europea demuestra, la historia de la economía española sin duda, que se beneficia claramente de la independencia. Es decir, a esta economía le ha ido bien cuando se ha abierto al mundo, en el caso histórico de la salida a América y en el caso más reciente de la apuesta por la Unión Europea, ¿no? Que yo creo que es el gran éxito de la política española en general en los últimos 50 años. Y eso ha traducido en crecimiento. Y todo el elemento fundamental de la cuestión europea es la creación de complicidad política, social y humana a través de la interdependencia económica, ¿no? Yo creo que esto es muy importante mantenerlo. Dicho eso, la interdependencia no es unidireccional y en ese sentido sí que hay un punto en el que, Eduardo, sí tiene razón, de que no podemos seguir teniendo una dependencia unidireccional, unilateral. Y lo que yo creo es que la política económica aquí, la política energética en concreto en España, ha adolecido de falta de capacidad de previsión. Es decir, lo que no tiene sentido es que un gobierno, como suele ser los gobiernos de los países productores de hidrocarburos, me da igual que estemos hablando de gas o que estemos hablando de petróleo, gobiernos que tienen, digamos, una estabilidad política y económica perfectamente mejorable y que normalmente están en situaciones, en países, zonas conflictivas y por lo tanto depender de un gobierno, el Argelí, para una tercera parte del sector de gas, pues parece un error de previsión del libro, ¿no? Y que quizá podríamos haber planificado. Recuerdo, ya que tú lo has citado, en mi época de red eléctrica, que una de nuestras obsesiones eran las famosas interconexiones eléctricas, porque todos los problemas que tenemos es que podemos solo aprovechar en parte la gran habilidad de los franceses en mantener la energía nuclear durante todo este episodio y por lo tanto el hecho de que hoy los precios de la energía en Francia son significativamente más baratos que en España, lo cual pone a las empresas en posición de, obviamente, de desventaja competitiva, pero si tuviésemos interconexiones mucho más amplias y mucho más generosas, nos hubiera permitido utilizar importar esa energía. Pero yo, por resumir, creo que más que hablar de soberanía deberíamos hablar de interdependencia y sí deberíamos hablar de reducir la vulnerabilidad aumentando las fuentes de suministro y diversificando riesgos, el elemento fundamental de la planificación en cualquier sector expuesto a riesgos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Fernando. Ya pasamos entonces al siguiente bloque, que es el relativo a la microeconomía. Tenemos al médico que mejor conoce la temperatura y los síntomas del enfermo, Ignacio. ¿Cómo se está viviendo esta coyuntura desde el empresariado español? ¿Cómo crees que afecta a la competitividad y al futuro inmediato de nuestra economía, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a Pérez Llorca, al Instituto de Empresa, por tener en cuenta la distribución alimentaria en un foro de este nivel. ¿Qué hago yo aquí? Habiendo en la sala ilustres representantes de sectores electrointensivos como mi amigo Andrés Barceló de UNESID,
que llevan muchos años trabajando la adaptación de los sectores en los que la energía depende, digamos, tiene una mayor influencia en su cuenta de resultados en relación con la regulación en las políticas públicas. Bueno, pues entiendo por tus palabras, Eduardo, que habéis tenido la amabilidad de tener en cuenta un sector tan cercano al consumidor y al consumidor de alimentos, de productos básicos y de primera necesidad, lo cual os agradezco mucho. Yo, en cuanto a regulación energética, me siento alguien muy pequeñito, pero en brazos de gigantes, compartiendo esta mesa, a pesar de que en tiempos de otra vida en la Administración trabajé en el Ministerio de Industria y Energía en aquella época, y recuerdo el inicio, al menos, de la estructura actual del mercado regulatorio que tenemos. Pero bueno, esa no es la razón por la que estoy aquí hoy, sino por la que has descrito muy bien la influencia en la microeconomía. De todas formas, también quiero agradecer que me deis la oportunidad de estar en Pérez Llorca, porque me permite hacer un recuerdo emocionado a José Pedro, que fue mi presidente durante 17 años y al que echamos de menos todos los días en el sector de la distribución. Y además puedo saludar a grandes amigos con los que sigo hablando y colaborando, o sea que muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, yo represento cadenas de supermercados, empresas mayoristas, centrales de compras, que son aproximadamente el 75% de la distribución de alimentos en España, en torno a 20.000 establecimientos, tiendas repartidas por toda la geografía, a muy pocos minutos de donde viven y trabajan los consumidores españoles. Por tanto, tenemos unas características diferentes de otros sectores. Primero es esa, la dispersión geográfica, lo cual nos hace un consumidor distinto, no tenemos los centros de producción tan concentrados. Y luego tenemos otra circunstancia que no compartimos con los electrointensivos, que es que nosotros no podemos desenchufar la nevera, como decía Fernando, porque nuestra nevera contiene alimentos que por garantía de seguridad alimentaria tienen que estar constantemente. Quiero decir, no podemos adaptar la producción al coste de la energía, nunca hemos podido. Y es verdad que tradicionalmente el coste energético era algo importante en la cuenta de resultados, pero que es cada vez más importante en función de la evolución que están teniendo los mercados. Y, por supuesto, hoy vengo a hablar de una enorme preocupación que hay en los empresarios del sector de la distribución minorista, especialmente de alimentos que yo represento. Una enorme preocupación que se basa en dos factores. En primer lugar, la evolución de los mercados y el impacto que esto está teniendo. La energía está pasando a ser el primero o el segundo de los costes fijos de la distribución alimentaria. No llegamos a los niveles del 30 o el 40% de esos costes, o del 50% que pueden tener algunas industrias electrointensivas, pero ya es el primero o el segundo junto a los recursos humanos, el personal. Somos uno de los sectores más intensivos en empleo de la economía española, debido a las características de la distribución, el servicio a los consumidores y el formato. Y después, inmediatamente, está ya la energía. ¿Por qué? Pues por las circunstancias del mercado que ya ha descrito Fernando. Bueno, nuestra preocupación se basa en dos ámbitos fundamentales. El primero, la situación de los mercados, que mencionaré al final, y uno muy inmediato, que es la amenaza regulatoria. Y se concreta en lo que nos ha pasado este mes y medio pasado. Desde el 15 de septiembre, ¿no? El decreto ley 17, sí, hasta el pasado día 26, martes, el decreto ley 23, ¿no? Nos hemos visto sometidos a una enorme amenaza regulatoria como consecuencia de unas medidas adoptadas por el Gobierno, cuya justificación conocemos en la preservación de los intereses de los pequeños consumidores, que somos muchos de nosotros también en nuestros hogares, los famosos contratos PVPC, que sin embargo, por lo que sabemos, son el 10% del consumo energético total, pero que ha puesto en jaque, ha puesto en cuestión la estabilidad de los contratos de suministro de sectores completos, concretamente del nuestro, no en todas las empresas, pero sí en aquellas que tienen contratos a medio plazo establecidos con los generadores, los llamados PPA, ¿no? Bueno, la amenaza ha sido tan grave, tan inesperada y tan difícil de justificar, que ha generado una enorme reacción por parte de todos los sectores y también del nuestro. Nos hemos visto obligados a intervenir, por supuesto hablando con el Gobierno en los cauces que ha establecido de diálogo con la Vicepresidencia de Transición Ecológica y con la ayuda del Ministerio de Consumo. En nuestro caso en concreto hemos recurrido también a la Unión Europea, a la Comisión, hemos enviado cartas a los comisarios
al director del servicio jurídico, a Daniel Callejas, explicando no es posible lo que nos está pasando, que es que la amenaza es tan grande que pues estamos recibiendo notificaciones de la posibilidad de suspender o anular contratos en vigor a precio fijo por el hecho de esta minoración que ha establecido el Gobierno sobre unos hipotéticos beneficios que se está obteniendo como consecuencia de las circunstancias del mercado y del precio del gas que ha descrito muy bien Fernando. Bueno, el decreto ley del pasado día 26 viene en su disposición final octava, luego nos lo detallará Ana, espero, con mucha más precisión que yo, bueno, a solventar esa amenaza, aparentemente, ¿no? Porque excluye los contratos a precio fijo que estaban suscritos antes del decreto ley de 15 de septiembre. Bueno, pero el susto que nos hemos llevado y el cuerpo se nos ha quedado fatal, porque las consecuencias de ese impacto calculado directamente en pasar a precios de mercado, que luego habría que ver cómo se regula, digamos, cómo se negocia eso en función del tamaño y el volumen de cada empresa, hubiera sido enorme en un momento en el que el IPC está subiendo como consecuencia del propio incremento de la energía y en el que, es mi obligación decirlo, el comportamiento de los precios de alimentación están demostrando una grandísima estabilidad frente al resto de precios, gracias a que somos un gran país productor y que tenemos también una de las distribuciones más eficientes y más competitivas de Europa, que es lo que me toca decir porque le represento, pero además porque es verdad, porque los precios de alimentación y bebidas en España están 6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y casi 19 puntos por debajo de los de Italia, que es un país con el que siempre nos comparamos. Eso es gracias a una enorme competencia que hay, gracias a la capacidad de elegir de los consumidores que todos ejercemos día a día, ya que somos un gran país productor de alimentos. Claro, pero conocemos todos la sensibilidad respecto de los precios de los alimentos en cualquier momento, ¿no? Parece que si los precios del textil o los precios del calzado suben un 7% no pasa nada, pero si suben los precios de los alimentos mucho, bueno, pues ese 1,4 en el que estamos ahora mismo se ha visto seriamente amenazado si el Gobierno no hubiera corregido en el decreto ley 23 esa decisión que tomó, pues con la justificación que conocemos, pero desde luego con poca reflexión y diálogo, al menos en nuestro caso. Es verdad que a posteriori hemos tenido la oportunidad de explicar cuál es la posición. Bueno, pues explíquenme ustedes, desde el punto de vista de la regulación, cuál es el futuro que nos espera, sabiendo que un sector como el nuestro necesita básicamente certidumbre respecto de los costes, porque las circunstancias de competencia en las que trabajamos, que les he descrito, nos obligan a ser muy finos con la eficiencia, porque los márgenes son muy bajos. Es verdad que es un sector cuya sostenibilidad se basa en el volumen, no en los márgenes. Nosotros con márgenes muy bajos, de los más bajos de la economía española, somos capaces de hacer sostenibles grandes modelos de cadena de suministros porque nos basamos en el volumen. Pero claro, una amenaza sobre un coste tan importante como esta, de esta manera, bueno, pone en cuestión de verdad el futuro y la sostenibilidad del sector. Esto respecto a la regulación, que insisto, no soy un experto, o ya no recuerdo si alguna vez lo fui, quizá en aquellas épocas había algo más, pero ahora desde luego me lo he mirado con mucho detalle, el otro día lo comentaba con Ana, y bueno, nos da la sensación de haber estado sometidos durante mes y medio a una amenaza completamente injustificada, que yo no he terminado de saber cómo se llama, cargo regulatorio, que es lo que nos ha ocurrido. Bueno, o sea, sí, la minoración ya es minoración sí, de la pero retribución. lo que eso supone sobre los sectores afectados, pues obviamente es un coste regulatorio, pero no es un impuesto, es otra cosa. Bueno, finalmente, palabras sobre los mercados, digamos lo que no depende solo de las decisiones del Gobierno, sino de la situación en los mercados. Nosotros tenemos la percepción, lo he hablado esta mañana con varios representantes de nuestras compañías, primero de ser los últimos de la fila en los costes energéticos, o sea, de acumular con cargo a nuestra competitividad en los precios que ofertamos, el impacto que esto está teniendo en todos nuestros proveedores, desde el agricultor, que ya les están ustedes escuchando estos días, que vuelven a la carga
con las dificultades que tienen para repercutir en costes, se debe a una cadena extraordinariamente competitiva que beneficia al consumidor, ¿eh? Este debate que tuvimos en enero y febrero del 2020, antes de la pandemia, ya lo recordarán ustedes, ¿no?, con las movilizaciones. Bueno, nosotros estamos al final tratando de trasladar lo menos posible y lo más tarde posible esos incrementos de coste a los consumidores. Y la estructura del sector que nosotros representamos lo permite, con muchas dificultades y con, digamos, a cara de perro, con mucha competencia, pero lo permite. Y eso tiene que tranquilizar a los ciudadanos. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo podemos soportar esta presión, ¿no? Bueno, entonces, de cara a la evolución de los mercados, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar atentos a otras opciones, a modelos que también permite la regulación, ¿no?, de combinar el autoconsumo para empresas como las nuestras, que a lo mejor no se lo habían planteado hasta ahora. Mirar a largo plazo, bueno, quizá algo bueno que ha tenido la rectificación del pasado día 26 es una aparente apuesta del Gobierno por los contratos a medio y largo plazo. Bueno, eso es una buena noticia. Respetan eso, no solo en términos de seguridad jurídica, sino como, digamos, como criterio a la hora de definir el impacto en sectores como el nuestro de una política energética. Bueno, pues si los contratos a medio y largo plazo son la solución y se nos permite seguir negociando con distintos modelos, no solo PPA, con nuestros proveedores de energía o los generadores, bueno, eso nos puede ayudar, ¿no? Y en todo caso, la última idea, quizá también para Fernando, nosotros lo que necesitamos es que este coste sea estable. Es indispensable que tenga estabilidad. Si los precios se someten a unas subidas y bajadas, digamos, que no se puedan absorber o que no se puedan regular mediante los contratos, vamos a tener un problema muy serio. Esa es nuestra visión. Entonces, bueno, pues por terminar, yo diría, somos un país líder en alimentación, líder mundial en muchas producciones, primer exportador en muchas de ellas, primer productor de frutas y hortalizas de la Unión Europea. Tenemos también una gran distribución alimentaria de la que se benefician los consumidores en precios bajos, y ahora mismo está en cuestión porque la energía, como consecuencia de la situación que hemos descrito, pues ha pasado a ser, si no la primera, la segunda o la primera preocupación de un sector como el nuestro. No sé si con esto os traslado un poco nuestra preocupación. Muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Lo has trasladado con total claridad y contundencia, ¿eh? No sé si queréis hacer alguna mención. Sí, a mí, bueno, me ha gustado mucho la intervención de Ignacio, porque nos da también un poco la visión desde la perspectiva un poco de los consumidores, ¿no? Y no tanto esta perspectiva jurídica. Yo creo que tampoco tampoco voy a dar aquí una explicación profunda de lo que han supuesto las normas, pero sí que me he quedado de tu intervención una cosa que creo que es importante, que tú hablabas de que el Real Decreto Ley primero, el de 15 de septiembre, ha sido un susto, ha sido una amenaza. Pero en realidad nuestra experiencia es que en muchos casos ha ido mucho más allá de un susto o una amenaza, ¿no? Porque es verdad que al final hemos tenido un mecanismo de minoración que ha sido más bien virtual en la mayor parte de los casos, porque la norma se anunció, todavía no ha tenido aplicación práctica, porque las liquidaciones, las minoraciones que tenía que liquidar Red Eléctrica se van a empezar a producir a partir del mes de noviembre, pero sí que es verdad que la amenaza de esta minoración ha generado muchas disrupciones en las relaciones entre los distintos agentes del mercado, ¿no? Entre consumidores y entre los productores, hasta el punto de que la aprobación de la norma inmediatamente nos generó una avalancha de generadores que ante esta nueva carga o ante esta nueva minoración se estaban planteando abrir todos sus contratos bilaterales con consumidores, ¿no? Todos los PPA, todas las operaciones de cobertura, porque estaban viendo que al final esto era un cambio regulatorio que justificaba el tener que modificar todos los términos que tenían pactados, ¿no? Ya sea o porque hay una cláusula de cambio de ley o porque estamos ante un supuesto de rebus y que está antibus, y esto pasó y es verdad que se pusieron sobre la marcha muchas modificaciones y al final produjo un efecto mariposa en donde al comercializador que había sido diligente y se había tratado de cubrir mediante un contrato a largo plazo para garantizar que sus consumidores
consumidores iban a tener un precio final, claro, si a ese comercializador, su generador, porque le estaban imponiendo una carga adicional, le modificaba su contrato, ese comercializador no iba a poder cumplir sus compromisos con los consumidores. Entonces, yo creo que esto ha afectado realmente. O sea, al final, yo creo que está también un poco aquí la prudencia que tiene que tener siempre el regulador cuando adopta todo este tipo de medidas, porque al final una medida que lo que pretendía era proteger a los consumidores, el efecto, aunque la medida ha sido virtual, el efecto en muchos casos sí que ha sido real. Y el efecto bueno, pues de consumidores a los que les han resuelto los contratos, en que se han encontrado en situaciones un poco de incertidumbre respecto de cuál va a ser el precio de la energía, sí que ha pasado. Entonces, es verdad que se ha enmendado en parte con el decreto ley que salió y se ha seguido un poco, yo creo que por la senda que tenía que haber sido la inicial, ¿no? De proteger a los consumidores por vía de protegerles directamente, pues ampliar los descuentos del bono social, que ha sido un poco parte de las medidas de este nuevo Real Decreto, pero sí que es verdad que quizás el adoptar medidas sin tener conocimiento real de cuál ha sido el funcionamiento del mercado ha creado unas consecuencias que han sido reales, o sea, en muchos casos, y yo creo que se van a padecer. Y además, a mí lo que más me preocupa de todo esto, cuando leías la exposición de motivos del segundo Real Decreto Ley que enmendaba, es que el Gobierno decía que es que no conocía bien cómo era el funcionamiento del mercado. Claro, que si hubiera habido más transparencia y hubiera sabido más que había contrataciones bilaterales, quizás a lo mejor las medidas hubieran sido otras. Y entonces eso, pues yo entiendo que desde el punto de vista del consumidor o del inversor o quien está valorando esa regulación, pues preocupa el que al final se adopten medidas y se reconozca que cuando se adoptaron no se conocía bien cuál era el funcionamiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Ana. La verdad es que le habéis puesto muy difícil la siguiente pregunta a Jesús, porque Fernando ha dicho y ha hablado de deterioro de la calidad institucional, tú has hablado de amenaza regulatoria, Ana, de disrupción en las relaciones de mercado, de incertidumbre, de regulación de urgencia que no conocía. ¿Tú crees que esto puede afectar a la seguridad jurídica, Jesús? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir la mesa con tan ilustres ponentes. Fíjense una cosa curiosa. Fernando empieza su intervención diciendo que no es jurista. Ignacio dice que no es experto en regulación, pero la mayoría de su intervención, de los dos, han estado preñada de términos como estabilidad, certidumbre, previsibilidad, certeza. Ana también ha hablado de prudencia del regulador, y eso es seguridad jurídica. Y esos parámetros que los dos han puesto de manifiesto y han puesto encima de la mesa desde el principio de sus intervenciones, pues lo que hacen es que tengamos que reflexionar sobre si o en qué medida está concernida la seguridad jurídica en esto, no solo en este mes y medio que acaba de transcurrir, sino en la forma en la que se está regulando nuestro sistema energético, nuestro mercado en los últimos 25 años, y lo digo completamente en serio en los términos que veré después. La seguridad jurídica es un principio constitucional que puede enunciarse de una manera muy simple. Significa simplemente que las normas jurídicas tienen que tener una vocación de estabilidad, de tal forma que su modificación o derogación sea previsible a tenor o a través de mecanismos conocidos, y que los ciudadanos y los operadores jurídicos puedan conducirse de manera que puedan tomar sus decisiones a tenor de las respuestas esperadas a tanto a la norma jurídica vigente como a aquellas posibles o eventuales modificaciones de las mismas. Y es importante también, a efectos de la seguridad jurídica, que esos operadores y los ciudadanos en general sepan cómo se van a conducir los poderes públicos cuando surjan conflictos en relación con la aplicación y la interpretación de la norma. No solo los poderes públicos o las administraciones públicas, sino también los tribunales de justicia cuando tienen que enjuiciar esos eventuales conflictos. Un derecho de última generación que está muy vinculado con la seguridad jurídica es el principio de buena regulación, que en términos muy bonitos está en el artículo 129.4 de nuestra Ley de Procedimiento Administrativo, y que, si me permiten, lo voy a leer porque es que es un mandato al
legislador reglamentario o al legislador en sentido estricto, que me pregunto si realmente se está cumpliendo, no solo en la materia que nos ocupa, sino en general. Dice el precepto, y lo leo, dice: a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa, dice la ley, se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y forma y toma de decisiones de las personas y de las empresas. Esto es la seguridad jurídica. Y aquí lo que nos encontramos, en este terreno especialmente, es, lo primero, un uso desmesurado e injustificado, a mi juicio, de la figura del decreto ley. Y eso es algo a lo que convendría darle una vuelta, sobre todo a los juristas, desde el punto de vista no solo de ámbito constitucional, sino desde el punto de vista del análisis de la forma de regular una materia tan relevante como esta. Esta mañana me he ocupado de ver qué porcentaje de decretos leyes en relación con la legislación ordinaria se produce en nuestro país en los últimos tiempos. Y me ha sorprendido ver cómo desde el 82 al 92, 94, el decreto ley era una figura que se empleaba como un 20 o un 25% de las ocasiones. Hasta la crisis de 2007-2008 sube a un 35 o un 40%, y en estos momentos estamos muy por encima del 80% en relación con la ley. Es decir, la Constitución ha querido que esta figura solo se utilice en los casos de extrema y urgente necesidad. Y yo no sé si el Tribunal Constitucional realmente ha realizado una interpretación excesivamente laxa del concepto jurídico indeterminado, extraordinaria y urgente necesidad, que ha permitido que se use indiscriminadamente esta figura, lo que perjudica notablemente la seguridad jurídica. Y perjudica notablemente la seguridad jurídica por varias razones. Primero, porque se instala como forma ordinaria de legislar y priva al legislador del ejercicio de las funciones que le son propias. Y esas funciones que le son propias es el debate democrático que se inserta en el ámbito de las propias Cortes Generales. Pero priva también al prelegislador, es decir, al gobierno, cuando elabora los anteproyectos y los proyectos de ley, de que se verifiquen en ese ámbito las llamadas a los, en este caso, a los afectados, a los interesados, a los órganos consultivos de las instituciones españolas, para que tomen partida o pongan de manifiesto cuáles son sus opiniones sobre reformas de tanto calado como esta que nos ocupa, por ejemplo. Decía Ana entonces que es sorprendente como el decreto de ley que acaba de publicarse, en el fondo lo que el gobierno está diciendo es: oiga, es que no sabíamos cómo funcionaba esto, nos hemos enterado después de haber aprobado una figura de un decreto de ley en la que prácticamente está poniendo en cuestión el sistema, el funcionamiento marginalista. Es que prácticamente lo está haciendo. Yo he llegado a leer a algún experto diciendo: oiga, realmente lo que está pasando aquí es que el mercado marginalista se está poniendo en cuestión. ¿Queremos alterar el sistema de fijación de los precios energéticos a través de este sistema o no? Porque ha habido algún momento en que daba la sensación, leyendo la exposición de motivos del decreto ley e incluso algunos de sus preceptos, que lo que se está poniendo en solfa es esto, que no digo que esté bien, mal o medio pensionista, lo que digo es que este es el sistema que está en toda Europa. Y entonces no creo que un decreto ley, que luego ha ido seguido, por cierto, una nota aclaratoria de la que luego, si me da tiempo, hablaremos medio minuto, pues sea el sistema razonable, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, además, el uso indiscriminado del decreto ley tiene un impacto, además, extraordinariamente negativo, que es que priva a los ciudadanos de la posibilidad de impugnar en sede contencioso administrativa lo que dice el decreto ley. Es decir, hay que esperar actos aplicativos de ese decreto ley para, por vía indirecta, acudir a una sala de justicia y eventualmente conseguir, que no es fácil, que un juez de lo contencioso administrativo decida impugnar mediante una cuestión de constitucionalidad la norma jurídica que ha servido, que es una norma con fuerza de ley, que ha servido de cobertura al acto administrativo que se impugna. Lo cual, de alguna manera, cercena también los derechos que pueden estar directamente afectados por esa norma jurídica. Máxime cuando también es identificable que en muchos supuestos el propio decreto de ley afecta a situaciones singulares.
lo cual ya es todavía más complejo, ¿no? En tercer lugar, es muy habitual que por razones del sistema parlamentario que tenemos en este momento y por la situación política que conocemos, los decretos leyes suelen ratificarse o tramitarse como procedimientos, como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Y como la norma jurídica ya ha sido publicada, suele pasar que esos proyectos de ley se modifican. Con lo cual se produce a veces complejas sucesiones de normas jurídicas en las que el decreto de ley dice una cosa, el proyecto de ley lo cambia y luego eventualmente puede venir otra norma que transitoriamente está también afectando a la situación jurídica creada, con lo cual encontramos dificultades añadidas adicionales. En el primer decreto de ley que estamos ahora analizando, el del 15 de septiembre, el Gobierno, cuando lo aprueba, identifica 3 razones por las que dice que el precio de la energía eléctrica está disparada. Hay 2 que no dependen de él, yo creo, que es el precio del gas. No dependen de él, ninguna de las 3 creo yo que dependa de él. Pero bueno, hay una que es el precio del gas, sabemos lo que está pasando. Otra es el precio de los derechos de emisión del CO2. Y eso es algo que hemos decidido en la Unión Europea, que sea así. ¿Por qué? Porque nos hemos pronunciado a favor de la energía limpia y lo hemos hecho a través de un mecanismo como este. Eso es algo que lo ha decidido la Unión Europea como libremente. Y en tercer lugar dice el Gobierno que una causa también SIC es la formación de precios de un mercado marginalista, y dice que lo que va a hacer a través de este decreto de ley es una minoración del exceso de retribución. Yo creo que la terminología no es gratuita. La terminología utilizada por el decreto ley cuando hace esto no es gratuita. Cuando dice minoración del exceso de retribución, está calificando negativamente ese exceso de retribución. Está diciendo que es un exceso derivado de un sistema de formación de precios que se hace o produce o tiene una eficacia que se proyecta contra los consumidores. Hay un momento determinado dentro del propio Real Decreto de Ley que se dice que es necesario incorporar instrumentos regulatorios que limiten de manera temporal ese exceso, que se está produciendo en detrimento de todos los consumidores. Es decir, parece que se coloca una espada de Damocles sobre no tanto los productores o los operadores en el sector, sino sobre el propio sistema de fijación de precios. Entonces, la pregunta realmente, que yo creo que es lo que genera una inseguridad jurídica muy relevante, es si la cuestión es que se está poniendo en solfa este sistema. Y yo creo que eso es algo que debe aclararse y con contundencia, me parece. Es decir, ¿queremos seguir con este sistema de fijación de precios o no? ¿O queremos hacer otra cosa? Inmediatamente después, o muy poco tiempo después, sucede lo que habéis comentado recientemente, el tema de los PPA, y se dan cuenta de que esto, en relación con estos contratos bilaterales, supone una aplicación retroactiva y que esto va a tener una repercusión en los tribunales de justicia, que no es necesario ser Kelsen para darse cuenta de dónde vamos a llegar con un supuesto de esta naturaleza, vía responsabilidad patrimonial del Estado legislador, esperamos a que se produzca un acto aplicativo, las liquidaciones de las que hablaba Ana, impugnamos las liquidaciones y como consecuencia de esa impugnación vamos por elevación contra el decreto ley, se produce una cosa insólita, que es una modificación de un decreto ley por la vía de una nota aclaratoria. Entonces, la nota aclaratoria, que no, vamos, yo creo que no he visto nunca que el Gobierno, autor de un decreto ley, modifique el decreto ley a través de una nota aclaratoria. Me ha recordado la nota aclaratoria del Tribunal Constitucional en relación con el impuesto sobre plusvalías y su sentencia, ¿no? Que ya estamos legislando, dictando sentencias con notas aclaratorias, lo cual creo yo que no es bueno tampoco para la seguridad jurídica, ¿no? En esta breve nota aclaratoria, así llamada, que se produce 4 días después de la publicación del Real Decreto Ley, lo que se dice es que se matiza el Decreto Ley para decir que no es aplicable a aquellas instalaciones que no se hubieran beneficiado de un aumento extraordinario, SIC, como consecuencia de la subida del precio del gas. Eso es un concepto jurídico indeterminado que tampoco sabemos exactamente cómo se va a verificar, o
aquí está, aquellas instalaciones cuyos titulares pudieron acreditar que la energía producida estaba cubierta por un PPA suscrito con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del decreto de ley. Después de el debate que nos han contado Ignacio y Ana, se produce el Real Decreto Ley 23/2021 y la disposición adicional octava sitúa, digamos, en alguna medida el debate o la regulación en un terreno bastante más razonable. ¿Qué sugieren todas estas, o este mes y medio, o esta situación, desde el punto de vista de la seguridad jurídica? ¿O qué me sugiere a mí? Estas son preguntas más que afirmaciones, o a mí me sugiere una reflexión. La primera es si no estamos aquí ante un enorme apresuramiento en la regulación de un sector trascendental, absolutamente trascendental para la economía española. En poco más de un mes hemos encontrado una norma con fuerza de ley que altera el funcionamiento del mercado. Lo altera. Podemos decir que simplemente lo cambia, pero el mercado marginalista no es solo una regla algorítmica. Es algo más, es una de derechos y obligaciones de los intervinientes en ese mercado que no puede alterarse de una manera inopinada. Esto es una alteración. 5 días después se produce una nota aclaratoria que prescinde de una retroactividad que yo casi me atrevería a decir que es una retroactividad máxima, es decir, prohibida por el Tribunal Constitucional, y tiene que modificar la nota aclaratoria ese mecanismo. Por tanto, la estabilidad regulatoria que deriva del precepto que acabamos de leer de la Ley de Procedimiento Administrativo está un poco en cuestión como consecuencia de una dinámica como la que hemos realizado. Es muy discutible desde mi punto de vista, o al menos yo me gustaría que le diéramos una reflexión, si puede hacerse un cambio de reglas de esta naturaleza, sin discusión, sin diálogo previo y cuyos primeros trazos, aunque luego se han modificado, castigan precisamente a las energías limpias. No deja de ser especialmente curioso que el primer decreto ley a quien haga daño precisamente, más que otra cosa, es a la energía limpia. Y hay una cuestión que me merece todavía más reflexión general, ¿no? Los gobiernos de los últimos 25 años han tenido en cuenta cómo debe hacerse una regulación de un mercado tan complejo como este, teniendo en cuenta que hemos tenido leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos en el 97 y el 98. Transponían al ordenamiento jurídico español las directivas del mercado interior. Irrumpe en nuestro ordenamiento jurídico de manera desordenada la generación renovable en el 2005 y 2009. Bueno, no sé, todos recordaremos lo que sucedió con las fotovoltaicas, la responsabilidad patrimonial, los arbitrajes que todavía se están sucediendo, etcétera. Las segundas y terceras directivas sobre la materia, la nueva ley del sector eléctrico, la inversión en ciclos combinados de gas, 2000-2012, el desarrollo de infraestructuras gasistas, el plan de cierre de la generación nuclear y de la generación de carbón, la nueva política europea del clima y la energía, la década 2021-2030 y lo que va a suceder. Todo esto ha merecido de los gobiernos de turno y de los operadores y de los gobernantes y de los legisladores, fundamentalmente, una reflexión para llegar a una dinámica que nos permita decir tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro país, un sistema regulatorio eficiente, previsible, certero y cierto, que respete el principio de seguridad jurídica. Ha habido, y termino ya, Eduardo, en todo este periodo de tiempo, estos 25 años, ha habido periodos de sequía regulatoria absoluta, como si no hubiera problemas, sin ningún tipo de normativa. Y en otros, de una hiperactividad normativa absolutamente brutal, sin tampoco tener una explicación razonable de por qué esto se ha producido. Y ha habido también un impacto relevante en los tribunales de esta situación. Un impacto en el ámbito, en todos los ámbitos, en el ámbito de la energía
y también en el ámbito fiscal o en el ámbito tributario. A veces estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en situaciones como colateralmente relacionadas. El céntimo sanitario, por ejemplo. El céntimo sanitario ha generado una responsabilidad patrimonial del Estado legislado en España brutal. Simplemente pues porque se ha acometido también de manera rapidísima una necesidad de abordar una financiación de la sanidad incorporando un incremento en un tributo de hidrocarburos que ha sido declarado ilegal por el derecho ilegal, por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y todavía el Tribunal Supremo está dictando sentencias que ejecutan la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, pediría creo que debería abrirse un periodo en el que más reflexión, más diálogo, más debate, más certidumbre, más seguramente también más transparencia y más seguridad jurídica, que es en definitiva aquello por lo que me has preguntado, Eduardo. Gracias y perdón porque me he pasado un pelín. No ha sobrado un solo minuto de lo que nos has dicho, Jesús. Pues ya por terminar, la verdad, Ana, a ti tampoco te lo han puesto difícil porque desde el principio han hablado de visibilizar los costes de la transición energética, han hablado también de que a lo mejor esto puede generar incentivos perversos, estamos fomentando a lo mejor el consumo de las energías que más contaminan, y también si nuestra propia sociedad está preparada para cuando de verdad se le hace frente a lo que cuesta una transición energética, pagar por ella. Pero vamos, nadie mejor que tú para contarnos cómo ves esto. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y además yo creo que este tema como cierre de nuestra intervención está muy bien escogido porque al final todo lo que tengamos que decir sobre la transición energética, la transición ecológica, yo creo que es un resumen de todo lo que se ha ido exponiendo aquí en esta mesa. Yo creo que nadie duda de que la transición energética es un objetivo de la Unión Europea, eso está claro, pero también es un objetivo claro de este gobierno, ¿no? El primer signo fue que en el 2018 y nada más llegar al gobierno se creó el Ministerio para la Transición Ecológica, que no existía, o sea, es una fusión de lo que era la Secretaría de Estado de Energía y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y yo creo que eso es un claro mensaje de cuál era el objetivo, ¿no? Que es el de la transición ecológica. Los criterios que tiene el Gobierno son muy claros, o sea, son los que están en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se ha remitido a la Comisión Europea, y ahí los objetivos que se ha fijado España siempre se califican como ambiciosas. La verdad que no sé si lo son o no, pero son unos objetivos muy claros, ¿no? Que es tener un 74% de energía renovable en la generación eléctrica en el año 2030 y al final un 42% de presencia de renovables en el uso final de la energía. ¿Y por qué recalco esto? Porque yo creo que al final el PNIEC es un plan, tiene un carácter puramente programático, y su aplicación efectiva va a depender de que se aprueben normas específicas que permitan el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el Gobierno, por un lado, tendrá que adoptar las medidas legislativas necesarias para conseguir los objetivos del PNIEC, pero también en el resto de medidas que se adopten y que afecten al sector energético, tendrá que seguir los objetivos, o desde luego tendrán que ser medidas que coadyuven o por lo menos que no impidan o no dificulten la consecución de los objetivos de transición energética que se han fijado. Entonces, ahí creo que es muy importante y en línea con todo lo que hemos estado hablando, que en todas las normas que se saquen el efecto sea el de perseguir este objetivo, ¿no? Y no sea un efecto contrario. Y creo que este quizás ha sido una de las principales críticas con las que se ha enfrentado el Decreto Ley 1721, del que hemos estado hablando, que al final, por su aplicación práctica, aunque haya sido virtual, que hemos hablado, sí que ha puesto de manifiesto que su efecto era el el desincentivo de la producción renovable, ¿no? Al final, uno de los efectos inmediatos que se produjo tras la entrada en vigor de la norma es que ante el riesgo de la minoración y la incertidumbre de lo que iba a suponer, y los datos de Red Eléctrica están ahí, es que se produjo una parada grande de las instalaciones de producción eólica, ¿no? Entonces, al final,
es paradójico que una norma aprobada por un gobierno que tiene unos objetivos muy claros de transición ecológica produzca como efecto inmediato pues la parada de instalaciones de generación renovable o incluso un repunte de la producción del carbón, ¿no? Al final, aplicar aprobar una norma que implica imponer una minoración sobre las tecnologías no emisoras, porque son las que están dentro del ámbito de aplicación de la emisión, la consecuencia que produce es que estas energías se conviertan en menos competitivas que energías que sí que son emisoras porque no tienen este gravamen o esta minoración. Entonces, ahí también son datos de red eléctrica y es paradójico que a partir del 16 de septiembre se produjo un repunte de la producción o de la entrada del carbón dentro del mix nacional. Entonces, al final, pues esto realmente choca con lo que son los objetivos de transición energética o ecológica que se ha puesto el Gobierno, ¿no? Hablo ahora de la minoración ocasionada como consecuencia de los precios del gas, pero tampoco nos podemos olvidar que hay un proyecto de ley que se está tramitando en donde lo que pretende es aplicar una minoración como consecuencia de este supuesto mayores ingresos como consecuencia de la emisión del CO2. Y también su ámbito de aplicación son igual, son las instalaciones no emisoras. Es verdad que en el ámbito del CO2 solamente aplica a instalaciones que entraran en funcionamiento antes del 2005, pero, por ejemplo, a mí se me ocurre un ejemplo que es como muy paradigmático. Al final, instalaciones de producción hidroeléctrica, por ejemplo, bombeos hidráulicos, que en el propio PNIEC se ponen como ejemplo de almacenamiento y figura que se tiene que incentivar, pues se verían doblemente gravados. Se verían gravados por la minoración como consecuencia de los precios del CO2 y la minoración como consecuencia de los efectos del gas en el supuesto de que esta minoración no sea temporal y se prorrogue, ¿no? En principio es temporal y acabará en marzo, pero realmente no sabemos o no podemos afirmar que seguro que se vaya a acabar en marzo. Entonces, lo pongo como ejemplo un poco paradójico de cómo una norma emitida por un gobierno que tiene muy claro su senda de transición ecológica, al final lo que está produciendo son un poco los efectos contrarios. Y otro de los elementos que yo creo que está en línea con todo esto es que al final aprobar este tipo de normas y sobre todo cómo ha sido el desarrollo posterior, lo que comentaba Jesús de la nota interpretativa, la incertidumbre que se ha generado sobre cuál es el ámbito de aplicación de la minoración, en definitiva, toda esta situación de inseguridad jurídica causa un perjuicio muy grave para España como Estado desde el punto de vista de la inversión, ¿no? O sea, al final el propio Gobierno reconoce en el PNIEC que para cumplir sus objetivos tiene que tener una instalación adicional de 60 gigavatios de potencia renovable y el propio PNIEC da cifras y dice que para conseguir este objetivo vamos a necesitar una inversión de casi 92.000 millones de euros y el propio PNIEC dice que el 80% de esa inversión tiene que ser inversión privada, no va a ser inversión estatal. Entonces, al final, España hace depender sus objetivos de transición ecológica, como prácticamente todos los países, de lo que es la inversión exterior. Y una inversión exterior lo primero que necesita es tener seguridad jurídica y certidumbre regulatoria, ¿no? Y yo aquí ya hablo un poco desde nuestra experiencia práctica como abogados. Nosotros las preguntas a las que nos enfrentamos inmediatamente después de aprobación de la norma, sobre todo pues por inversores internacionales, ¿no? Por fondos de inversión, era, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Cuál es la situación en España? ¿Cuáles son los planes de España para las renovables? O sea, se genera una situación de incertidumbre bastante grande que además en España hacía un poco recordar la época triste que vivimos en el año 2013 con todas las reformas regulatorias que se produjeron desde el punto de vista renovable, ¿no? Entonces, es verdad que ha costado un poco superar esa época y volver a recuperar un poco la confianza de inversores internacionales. Entonces, creo que es algo que el legislador, en mi opinión, debería tener siempre muy presente en el sentido de que todas las medidas que se adopten tienen que ir en la línea de garantizar esa certidumbre y esa estabilidad regulatoria, básicamente porque si no se va a perjudicar claramente la inversión en España, ¿no? Antes hablaba Fernando, que a mí me ha gustado su frase, que hablaba de la ventaja institucional y que ahora parece que nos gana Italia, ¿no? Pues al final
es muy importante, en mi opinión, y un poco por la experiencia y por lo que veo, que España sea capaz de garantizar esa certidumbre regulatoria, ¿no? Porque ahora estamos un poco en competencia con otros Estados miembros de la Unión Europea. O sea, yo veía esta mañana una noticia en Expansión que hablaba que los grandes fondos de pensiones tenían un mandato para desinvertir en todos los combustibles fósiles e invertir en energías renovables. Al final ahora todos los estados están un poco en una especie de competición para ser el foco o para atraer todas esas inversiones renovables, ¿no? Y creo que un elemento clave que tiene que ofrecer un estado a un inversor extranjero es la seguridad jurídica, la certidumbre regulatoria y que no haya esa amenaza de riesgo regulatorio, porque si no, las inversiones en vez de ir a un estado van a ir a otro que ofrezca más seguridad. Entonces, yo creo que eso es muy importante y es clave si realmente se quieren cumplir con los objetivos de transición ecológica que se han fijado, ¿no? Entonces, al final, yo creo que un poco como conclusión, lo que hay que tener en cuenta es que efectivamente aquí hay dos vectores. Tenemos un vector que es la descarbonización, que es un objetivo claro a nivel Unión Europea y a nivel España, y por otra parte tenemos un contexto de subida de precios de las materias primas, subida del precio de la electricidad y subida del precio del gas. Entonces, es cierto que va a haber transitoriamente un desequilibrio entre los dos vectores, porque yo creo que es un desequilibrio transitorio porque efectivamente el objetivo es que cuando tengamos una integración masiva de renovables en el sistema, el efecto debería ser la bajada del precio de la luz, ¿no? Pero mientras que lleguemos a este objetivo y estemos en esta situación de un poco de desequilibrio transitorio, son los gobiernos los que tienen que tomar las decisiones de qué políticas legislativas adoptan para hacer frente a esta situación, ¿no? Porque la política legislativa de la descarbonización la tenemos clara, pero eso se tendría que traducir en el resto de normas que se adopten. Entonces, ahí es donde yo creo que es clave decidir de qué manera se va a proteger al consumidor. Tanto, o sea, el PNIEC como en general, bueno, pues todas las declaraciones que hay del Gobierno hablan de transición ecológica, pero hablan también de transición justa. Y yo creo que sí que eso es muy importante, de hablar de transición justa, porque esto tiene un coste económico y también tiene un coste social. Bueno, pues el coste social de lo que implica la descarbonización creo que es algo que sí, en el que sí se está trabajando y sí tiene claro el Gobierno. El coste para los consumidores es algo que también se tiene que abordar. Y entonces creo que la clave está en cómo se decide abordar desde el punto de vista de los gobiernos este coste que va a suponer la transición ecológica. Y yo creo que esto es un poco al final el cierre de todo lo que hemos estado hablando aquí. Pues muchísimas gracias, Ana. No sé si hay alguien... A ver, Fernando, sí. Me dejas un minuto hacer un par de comentarios enfatizando y animando un poco el debate posterior, ¿no? Sobre tres cuestiones. Decía tres cuestiones muy breves. Jesús decía si se está cuestionando el sistema marginalista. Yo creo que esto es una pregunta retórica, ¿no? O sea, claramente no solo se ha cuestionado el sistema marginalista, desde el Gobierno se ha dicho claramente que hay que sustituirlo y reemplazarlo, se ha hecho política activa en Bruselas para intentar reemplazarlo y se ha fracasado estrepitosamente. Pero esto es parte de lo que ha pasado aquí. O sea, aquí ha habido una pelea entre distintos grupos que componen el gobierno actual por acabar con un sistema que, en su versión en algún momento, genera efectivamente excesos de retribución. Y entonces yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Lo digo porque va a volver. O sea, porque no pensemos que con esta revisión del decreto ley se ha acabado este debate político y por lo tanto legislativo sobre el sistema de precios marginalista. Hay una parte importante de este gobierno que piensa que esto es un error, que genera rentas extraordinarias y que hay que expropiar. Y se podrá hacer de una manera mejor o peor, pero esto es un objetivo que yo creo que va a volver. Punto uno. Punto dos. Han hecho una comparación con el 2013, que probablemente desde el punto de vista jurídico es correcta, pero que yo como desde el punto de vista económico me parece que hay que matizar, ¿no? Yo creo que el año 2013 es un año de un Estado en quiebra, de una situación económica de intervención, como todos conocemos, y que da lugar a medidas extraordinarias de todo estilo. Entre otras, una especie de impuesto extraordinario mal entendido, mal ejecutado,
sobre los famosos primas de las renovables y que ha dado lugar a todo un contencioso, etc. Pero recordemos que el déficit energético en ese momento era de 31.000 millones de euros, generado por unas primas que ya en su momento se diseñaron mal, que se luego repartieron con una generosidad impropia y que dio lugar a excesos que todos conocemos. Y que, por lo tanto, la comparación con ese clima que se vivía y que justificó o que determinó unas determinadas medidas de política económica en su momento, yo creo que hoy no se puede hacer. Es decir, lo que tenemos hoy es que uno se pone nervioso porque sube la luz. Y como sube la luz, nos cargamos todo lo cargable en el proceso, ¿no? Pero no estamos en una situación de intervención económica, no tenemos un déficit energético de 30.000 millones, ni el sistema está colapsado, ¿eh? Y yo creo que esto es importante matizarlo. Y luego creo que cuanto antes, en esta idea de que a mí, de la transición energética que decía muy bien Ana, yo creo que lo que sí es importante es que empecemos a actuar con responsabilidad y con transparencia, ¿no? No es verdad, en mi opinión, que el precio de la luz solo va a subir de forma transitoria y que cuando tengamos de manera masiva implantadas energías renovables, el precio de la luz va a bajar. Salvo que confiemos, y esto es una confianza cuasi mística o religiosa, que tenemos todos el derecho de tener, pero que no se comprueba con los hechos, de que se van a resolver dos problemas fundamentales, el de la intermitencia y el del almacenamiento. Yo tengo la suerte que mi padre era ingeniero eléctrico y se dedicaba a este negocio, por fallecido, y ya hablaba de que iban a solucionar el problema de la intermitencia y del almacenamiento hace 50 años en Hidroeléctrica Española. Y todavía seguimos en el mismo estilo. En los 8 años o 6 que fui consejero de eléctrica, los grandes ejercicios de almacenamiento, todos los has citado, fue la primera Chira-Soria, que es el primer almacenamiento de agua, etcétera, en Canarias, ¿no? Y es una cosa muy interesante, pero completamente marginal para lo que es la demanda energética en España. Quiero decir que estamos muy lejos de eso. Y además, recordemos que si el objetivo es, evidentemente, medir el impacto ambiental, eso va a significar un cambio sustancial en los precios relativos de la energía. Lo digo porque las consecuencias microeconómicas y macroeconómicas de eso, cuanto antes las tengamos claras, mejor. La transición energética, la transición ambiental, va a tener una implicación clara en el mix de consumo y producción de distintas sociedades y distintas economías. Y aquellas que se adapten mejor, pues les irá mejor en esa transición. Y aquellas que piensan que solo es un periodo transitorio, van a tener un larguísimo periodo transitorio de decadencia, ¿no? Y luego quería hacer, bueno, lo dejo aquí para no había visto que hay muchas preguntas y no quiero ocupar más tiempo. No, basta. Sí, contesta. Sí, no era solamente por una cosa que no sé si a lo mejor hemos dicho un poco de pasada, pero que sí que me he acordado a la hora de lo que decía Fernando, que estamos hablando todo el rato de beneficios extraordinarios o lo que, bueno, los windfall profits como consecuencia de que en el mercado marginalista se fije el precio por las centrales emisoras, ¿no?, que internalizan el CO2 y internalizan el coste del gas. Pero la verdad es que solamente un porcentaje muy pequeño de la energía se está negociando en el pool, ¿no? Al final, porque la gran mayoría de la energía se está negociando en contratación bilateral, pues mediante los PPAs o mediante pues este tipo de instrumentos de cobertura bilateral, ¿no? Entonces, al final, el mercado es marginal por todo lo que hemos explicado, pero el porcentaje de energía que se negocia en el mercado también es marginal. Por tanto, creo que uno de los principales motivos por los que se dio marcha atrás, ¿no?, y se cambió a este Real Decreto Ley 23/2021 fue precisamente por esto, porque no se había calibrado que es pequeño el porcentaje de la energía que va a pool y que por tanto tiene estos beneficios extraordinarios, y el mayor importe o porcentaje de la energía es el que se negocia de manera bilateral. No, pero ojo, Ana, porque eso es verdad y está muy bien traído el punto, ¿no? Pero recordemos que los contratos a largo plazo se basan en última instancia sobre comprar energía que se genera a precio marginal. Es decir, que si el gas sube, alguien tiene, y si hay un contrato, por poner un ejemplo muy sencillo que yo creo que entendemos todos, si el gas sube y se mantiene a estos precios, hay alguien, comercializador, que tiene un contrato con un usuario a un precio que está muy por debajo de lo que le va a costar la energía cuando tenga que comprarla, y se va a producir una pérdida. Por tanto, los contratos a largo plazo, en última instancia en un mercado marginal, también son producto y resultado del precio marginal. Hay un riesgo de variación de precios que lleva a las comercializadoras a actuar como entidades financieras,
asegurar el riesgo y variación de los precios. Por entendernos, esto es como cuando uno hace una operación a un tipo de cambio X y pide que el banco le asegure el tipo de cambio, ¿no? Una operación de exportación. Esto es lo mismo. Por eso el precio marginal es mucho más importante de lo que es. Lo digo para estoy seguro que tú te lo sabes mejor que yo. Pero para que quede clara la opinión pública entre nosotros que el precio marginal, aunque en el mercado efectivamente se negocie poca liquidez hoy, determina el precio de los contratos de largo plazo. Y esto es importante. Y esto es lo que efectivamente hay parte del gobierno que quiere acabar, que quiere cargarse eso. Muy bien, hay un par de preguntas en la sala referidas a el marco normativo europeo, que yo creo que son para ti, Ana, ¿no? Son distintas preguntas, pero que abordan el mismo problema. Es decir, desde el punto de vista de la formación de precios, preguntan, y de la transición energética y la descarbonización, ¿qué margen tiene el gobierno español? ¿Qué margen permite la normativa europea a los Estados miembros? ¿Hay algo que pueda hacer el gobierno de España para suavizar el coste de la transición energética o no? Y en este mismo sentido, la otra pregunta es sobre el mercado eléctrico común. El mercado eléctrico común es una de las ambiciones, uno de los objetivos de la Comisión. ¿Cómo valoráis el que España, el gobierno de España, haya solicitado salir de ese mercado y formar su propio precio? Si esto no es, además del efecto inmediato que tiene en este sector, un paso atrás, ¿no?, en las convicciones europeas o en el compromiso de nuestro gobierno con Europa. Sí, o sea, yo empezando por esta segunda, que además yo creo que Fernando también tiene una visión muy clara sobre esto. O sea, el margen de salirse del mercado común, yo creo que ahora mismo es ninguno, salvo que te lo autorice Europa, ¿no? Y con independencia de eso, yo creo que el que España se saliese del mercado común de manera individual, yo creo que ahondaría más todavía en este riesgo que tenemos de seguridad jurídica y de certeza desde el punto de vista de los inversores, que al final tienen que conocer las reglas del juego, ¿no? Y al final son unas reglas del juego que, si se fijan desde la Unión Europea, creo que son unas reglas más claras y que generan más seguridad. Unas reglas de juego particulares para España, dependientes del gobierno y que puedan ser modificadas en cualquier momento, yo creo que ahondarían en este riesgo que hemos visto de falta de seguridad jurídica, ¿no? Y respecto de qué margen tiene el gobierno, yo creo que margen desde el punto de vista del mecanismo de formación de precios, como he dicho, creo que ahora mismo no tiene ninguno, pero el gobierno tiene muchos instrumentos de política legislativa para decidir un poco cómo reparte los costes de transición energética o cómo decide paliarlos, ¿no?, que es un poco de lo que hablábamos. O sea, al final, y el claro ejemplo es el segundo Real Decreto Ley. O sea, así como en el primero se trató de proteger a los consumidores por vía de reducción de los cargos de la electricidad, pues con este sistema tan complejo que se creó con el mecanismo de minoración, en el segundo Real Decreto Ley directamente se decidió aumentar los descuentos del bono social, que al final son los que se aplican a los consumidores que están acogidos al precio regulado, que es el que está indexado y depende claramente del precio de mercado, y es un poco, yo creo que en la senda o en la línea que se ha hecho en otros Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que el margen desde el punto de vista de las políticas públicas y cómo decide intervenir, creo que sí lo tiene. O sea, por ejemplo, las subastas, el nuevo mecanismo de subastas, el régimen económico de energías renovables que ha desarrollado el gobierno, yo creo que es un claro ejemplo de cómo quiere intervenir en la transición ecológica, ¿no? A establecer un nuevo mecanismo de retribución, pues que se basa en que se puedan celebrar PPAs con el mercado por parte de las instalaciones de generación como mecanismo un poco para estabilizar los precios. Entonces, yo creo que tiene margen, pero en mi opinión el margen no es por la vía de intervenir en el mecanismo de formación de precios. Muchas gracias, Ana. Hay otra pregunta también, esta es para ti, Fernando. Preguntan sobre el impacto que puede tener el coste de la transición energética, la descarbonización, en el sentido de una pérdida de competitividad europea frente a otros países que tienen mayor peso en el PIB mundial y que no tienen previsto iniciar esa descarbonización con esa misma intensidad. ¿Puede hacer o puede lastrar el crecimiento de nuestra economía? Sí.
La respuesta es sí, claro. O sea, eso es una decisión europea, no española, no solo española. Yo pues aprovecho para subrayar lo que decía Ana. O sea, yo creo que el gobierno tiene poco margen en esto precisamente, sobre todo un gobierno que está comprometido con la transición energética, tiene mucho margen, como le ha recordado el último Consejo Europeo, en paliar los efectos sobre los consumidores vulnerables, que es de lo que estamos hablando aquí, es a lo que le han instado, ¿no? Pero bueno, respecto a la pregunta, sí, yo creo que este es un tema que deberíamos de reflexionar y que además está hoy encima de la mesa con la cumbre de Glasgow, ¿no? Cumbre en la que los grandes emisores están ausentes, en la que algunos de los que han ido han ratificado su compromiso en 2070 y lo celebramos como un gran éxito, porque es la primera vez que India asume que se ha puesto un objetivo. 3, en el que se constata el no cumplimiento de los objetivos por parte de los gobiernos que más se precian de garantizar una transición energética a corto plazo, etcétera, etcétera. Está el gobierno alemán, que cuando los precios de la luz suben utiliza carbón de manera sistemática para evitar el impacto en precios. Por otra cosa que podría haber hecho el gobierno español si no se hubiese dedicado a cerrar las centrales de carbón antes de tiempo o a cerrar las nucleares antes de tiempo. O sea, hay un parte de impacto en los precios que es autoinducido, ¿no? Pero bueno, a mí sí me preocupa, sinceramente, que cuando hablo del impacto macro de esto en general y tal, esta es una opción europea, claramente. Y es tan europea y tan reconocida por Europa que es así, que en la discusión Europa introduce un nuevo concepto, que son los ajustes al carbono en frontera, que es básicamente, dado que yo me voy a descarbonizar y voy a poner un coste adicional a mis empresas, lo que voy a hacer es poner un arancel adicional a aquellas empresas que localizadas en países que no cumplan este compromiso, por simplificar. Claro, esto tiene un problema, que vamos a tener Europa la misma actitud que tuvo Trump ante la OMC, que es de ignorar absolutamente las obligaciones comprometidas en la Organización Mundial de Comercio. Quiero decir que este es un camino en el que yo sinceramente creo que Europa tiene que plantear con seriedad el coste que está dispuesto a asumir y el coste que está dispuesto a asumir sola, porque no parece que los otros grandes emisores la acompañen, ¿no? Y que va a tener un impacto, lo tiene, ¿no? A mí lo que más me preocupa de verdad es lo que he dicho al final, que parece un tema marginal, ¿no? Pero Europa se ha apreciado siempre en eso, en política internacional, un poco de geoestrategia, si me minuto, de que su razón de ser es que es un estado de normas, una unión de normas, de previsibilidad y de normas que se cumplen y se aprecia de querer ser el estándar setter del mundo, ¿no? En política de competencia, en muchos más campos del mundo energético, ¿no? En comercio internacional, toda la batalla en el seno de la OMC era ese. O sea, hay unas normas, las cumplimos y hay unos mecanismos previstos para cambiar o castigar a las que no cumplen las normas, ¿no? Y ahora, sin embargo, en el tema de la transición energética, hay una especie de carrera acelerada a imponer normas y si no las ponen, si no conseguimos mover la opinión pública internacional, pues ya tomaremos normas unilateralmente, ¿no? Y yo creo que esa guerra unilateral tiene un coste, porque desgraciadamente Europa no tiene el peso económico que se cree que tiene y que políticamente todavía tiene, y que lo puede perder. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos habíamos comprometido a acabar a las 8. Nos hemos desviado 4 minutos, que no está nada mal para ser un despacho de abogados, ¿verdad? Y yo agradezco muchísimo a los ponentes, todo lo que, como prometían, ¿no? La luz que nos han dado en este asunto, ¿no? Sobre esta coyuntura de larga duración, lo que nos va a suponer, sobre cómo ha evidenciado algunas de las carencias y debilidades de nuestra economía, de nuestra técnica regulatoria, de nuestro compromiso con la transición energética y, lo que es aún más importante, de la amenaza que supone, pues, para nuestro tejido empresarial y su competitividad. Muchísimas gracias a la cátedra, muchísimas gracias a los asistentes por esta participación en la reunión. Gracias.